Hola, ¿qué tal? Un gusto volverlos a ver nuevamente en otra semana viendo un diálogo sobre la lección de escuela sabática donde no es un comentario sino una oportunidad donde podemos dialogar sobre algunas ideas y cosas que se nos vienen a la mente al estudiar esta lección. Gracias, Pastor Patiño, por estar con nosotros nuevamente. Gracias, muchas gracias. Qué gusto encontrarnos en esta ocasión en la lección número 5, excusas para eludir la misión. Y caray, creo que de alguna forma u otra todos nos identificamos y hemos presentado una excusa u otra, pero qué bueno encontrarnos en este espacio, Miguel. Al momento de iniciar, nos gustaría hacerlo con una oración, así que ¿qué les parece si iremos el rostro para orar? Adelante. Nuestro Padre Celestial, agradecemos por la oportunidad de dialogar, de ver lo que nos tienes que decir a través de los diferentes pasajes que se muestran en la lección. Pedimos que nos des una mente capaz de aceptar tu mensaje y un corazón listo para recibirlo. En tu nombre te agradecemos. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, viendo como lo hacemos normalmente con 4 puntos en menos de 30 minutos, tenemos el número uno, porque como mencionas, el título es las diferentes excusas que vamos viendo. Y el título de una de las primeras, viene siendo miedo. Quiero hacerte una pregunta, porque pues, estamos hablando de Jonás, de cómo le piden ir a cierto lugar a llevar a cabo cierta misión, pero es un lugar que no es del todo agradable. Y la lección explica cada cosa, ¿no? Y ustedes que ya la estudiaron saben a qué me refiero. Pero creo que también tiene mucho que ver la parte de lo desconocido. Porque si te pones a ver, el mayor miedo del ser humano, y a veces decimos que es el miedo a la oscuridad, el miedo a las serpientes, a las arañas, a las cosas así, pero cuando tienes a un bebé, dicen han hecho estudios los científicos de que no empiezan a tener miedo de esas cosas hasta que tienen 6 meses, un año. Entonces no nacen con miedo a la oscuridad, a las arañas, a los tiburones, a las cosas. Pero sí, si tú pones a un bebé y lo bajas para que toque el pasto, el bebé va a abrirse de piernas para no tocar el pasto lo más posible. ¿Por qué? Porque es algo que ellos ven distinto. No es un miedo a las arañas, a la oscuridad, a las serpientes, como estamos diciendo, sino es un miedo a lo que no conocen. Es un miedo a lo desconocido, al no saber. Y aquí menciona el autor ciertas cosas que Jonás ya conocía del lugar, pero creo que, y aquí es la pregunta, cuando se te hizo el llamado para ir a Filipinas para hacer tus estudios, era algo que no se conocía. Y sí es una oportunidad para ir y desarrollarte para poder continuar con la misión que Dios puso para ti, pero era un asunto completamente desconocido. ¿Qué es lo que llega a pasar a veces? ¿Cómo llegamos a confundir a veces el miedo a lo desconocido con el miedo a la que me va a ir mal o no me va a pasar nada bueno o es que X, Y o Z razón que queramos dar? Miguel, es una muy buena pregunta, ¿sabes? Cuando uno recibe una invitación, al menos como pastor, para ir a un nuevo lugar o para ir a un lugar distinto, todo ese tipo de cosas pasan por la mente. Claro que lo desconocido produce ese tipo de circunstancias y creo que el miedo de Jonás precisamente no era un miedo únicamente por lo desconocido, me parece que incluso adicional era un temor por lo que él ya sabía que Nínive y Asiria representaban, la forma en que es descrito en las escrituras, cuando nosotros particularmente leemos en el libro del profeta Nahum y la manera en que describe es bárbaro. Hay algunos lugares en específico, Miguel, que a mí me han producido ese tipo de miedo, si se puede decir, eh, por, por lo que representan, por lo que de repente uno escucha. Recuerdo una llamada que en cierta ocasión llegó a mi teléfono para decirme que me estaban llamando para ser pastor en la Ciudad de México. Y
Yo no crecí en Ciudad de México, yo he visitado Ciudad de México únicamente y claro que hubo temor y dije, Señor, esto viene de ti, muéstramelo. Te puedo decir, Miguel, que hay tres grandes ciudades que me han producido ese tipo de temor. Una ha sido Ciudad de México, otra ha sido Manila, que es la capital de Filipinas, y otra ha sido Estambul, que es la capital de Turquía. En las tres me tocó manejar en esas ciudades con un tráfico grandísimo. Si uno busca las ciudades con mayor tráfico o más difíciles de manejar son esas. Y claro que hay temor. Ahora, una cosa es manejar en esas y otra es llevar a cabo la misión en esos lugares con los desafíos, con cuestiones que representan la interacción social que cuando no eres tú nativo de ese lugar se convierte en algo más difícil. Y qué importante es saber que tú estás yendo en el nombre de Dios y que es Dios el que te está conduciendo y trasladando a esos lugares en específico. Que esta es la parte en donde Jonás luchó en su cabeza. Viene de Dios, pero no quiero ir. Viene de Dios, pero tengo este miedo. Y se genera algo que uno diría, ¿cómo puede ser posible que un profeta tenga miedo? Bueno, me parece que está el elemento humano, pero que en el proceso va Dios trabajando al mismo tiempo en el corazón para conducirlo, ¿no? Son cosas que dependiendo cada caso va uno experimentando de manera diferente y me llamó la atención una frase que dice la lección en este día del miedo que dice, bueno, somos prontos a juzgar sin darnos cuenta de las muchas cosas que Jonás tenía que ponerse, plantearse, ¿no? Y creo que es bueno el tener en cuenta la necesidad de estar en constante oración y relación con Dios para que cuando llegue ese miedo podamos acudir a Él y no huir de Él, que es aquí cuando se conecta nuestro segundo punto, que es conceptos falsos. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué nos referimos con conceptos falsos? Bueno, en muchas ocasiones, como te mencionaba acerca de lo que sucedía con estas tres ciudades de las que te hablaba, hay ocasiones que nosotros mismos hemos llegado a generar algo en nuestra cabeza que no es precisamente la realidad. Algunos especialistas en el área de la psicología señalan que a veces nuestra creación de esa realidad en un 90% no es precisamente de la forma en como lo concebimos, es decir, tendemos a distorsionarlo en nuestra cabeza y esto llega a generar ese tipo de conceptos falsos que no son precisamente los que debieron suceder. Jonás daba por sentado que Dios iba a actuar de tal o cual forma, lo cual lo llevaba a conceptos equivocados. Y este marco conceptual, Miguel, que llega a existir en todo individuo, cada uno de nosotros tiene un marco de conceptos con el cual nos regimos y nos movemos. Qué importante es corregirlos teniendo la palabra de Dios como eje, como motor, porque únicamente la palabra de Dios habrá de proveernos esa serie de conceptos necesarios para acercarnos a una situación determinada o a una interacción determinada. A veces yo puedo tener un concepto de mi vecino que es distinto del que realmente es. A veces yo puedo tener un concepto de mi vecindario. A veces puedo tener un concepto del hermano de la iglesia que es distinto del que ahí sucede. Eh, Mira, en forma breve quizá lo ilustro de esta forma. Hay quienes en la interacción con alguna persona a quien conozco y tengo muy, muy de cerca, comenzaron a criticarlo y comenzaron a señalarlo porque él actuaba así o él actuaba de esta forma. Sin embargo, solo quienes conocen de cerca a él saben por las circunstancias que ha pasado en su vida, un abandono del padre, una situación en donde la madre fue privada de la libertad y él interactúa con los demás como si nada sucediera, aun cuando su mochila está cargada de un pesar que yo no sé si yo podría llevar adelante. Y entonces la gente mira a esta persona y la califica o le evalúa, pero de una manera equivocada en el asunto. Me parece que esto pasaba con Jonás, Miguel. Jonás tenía una idea de Nínive, Jonás tenía una idea de Dios, Jonás tenía una idea de los
de la reacción que los habitantes de Nínive habrían de tener y tenía también una idea acerca de cómo su predicación iba a ser recibida, que al momento de ejercerla vino a ser completamente diferente. Y aquí, tratando de ver alguna solución que podamos poner para este tema, creo, pensando en algunas, creo que una muy importante se resume en humildad. Ujú. Porque si te das cuenta y te pones a leer los capítulos de Jonás, cuando es tragado por el pez, y en la oración que hace a Dios, no pide perdón. No está en él decir esa parte de humildad, el decir me equivoqué, estaba mal, tengo que cambiar. Y esto lo vemos ¿por qué? Lo vemos porque aun cuando predica, como vamos a ver más adelante, termina la predicación y está esperando que su concepto se haga realidad. El que, bueno, ya lo hizo, entonces dijiste que vas a destruir. Él no ya había llegado todavía al punto de la humildad, aún habiendo sido tragado por el pez. Entonces significa que podemos pasar por situaciones difíciles y seguir con conceptos erróneos porque no somos lo suficientemente humildes. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque puedo... Y, y- lo quiero poner de la siguiente manera. Podemos pasar toda una vida pensando que lo que nosotros pensamos es lo mejor. ¿Por qué? Porque me baso a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia va mencionando, pero puede ser que es mi interpretación, sea mi interpretación y no verdaderamente lo que la Biblia está queriendo decir. Y porque no soy lo suficientemente humilde para dejar que la Biblia me diga por sí misma lo que está tratando de explicarme, daña a otros porque no soy lo suficientemente humilde para ver mi error. Y esto suele suceder tanto que he conocido personas que dicen, ah, bueno, me di cuenta que estaba tan mal a la mitad del diálogo, pero como ya había dicho que estaba yo en esta posición, no me podía salir, así que tenía que seguirle y seguirle y seguirle y terminas atacando a la persona, terminas atacando ya no a la idea, sino más a la persona en personal. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad para dar. Y esto, hay muchas personas que batallamos con esto y porque es una batalla difícil, que tanto Jonás como profeta, como nosotros como miembros de iglesia, como seres humanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Es una realidad, Miguel, y la humildad, vaya, el reconocer que he estado equivocado o que mi concepción no era la mejor, llega a ser un proceso que no todo mundo se atreve a dar ese tipo de paso. Esto es algo que se va dando. eh, tú estuviste en algunas de las clases que a mí me toca impartir justamente con jóvenes, tanto de la escuela de teología como de otras carreras. Y este es un proceso que se llega a dar. A veces el joven es confrontado con una información distinta a la que él tenía y que observa ahora que en la Biblia es diferente a como se le había enseñado en su iglesia local y que el conjunto de versículos hacen necesaria una modificación de sus conceptos, pero lucha mucho en su cabeza porque dice, caray, si incorporo esto, ahora, como yo vengo de predicar en mi iglesia, en el púlpito de eso, ¿cómo voy a decirles que estaba equivocado? Y a veces es el poco reconocimiento. También en ocasiones, y esto me lo hacía de ver uno de los estudiantes, me dice, es que pastor, a veces nosotros pensamos que ya tenemos toda la verdad y el concepto de una luz progresiva, el concepto de que Dios nos va permitiendo conocer cosas adicionales, no fácilmente lo incorporamos. Jonás evidentemente atravesó por ello y me parece que es un proceso por el que toda persona que predique y comparte la misión es importante que lo tenga. Probablemente, seguramente los que nos están escuchando se han encontrado con ese tipo de cosas al compartir, por ejemplo, la verdad del sábado. Alguien no ha guardado el sábado durante toda su vida y ahora la Biblia lo va mostrando de manera evidente, lo va mostrando el por qué es importante, por qué debe ser observado y entonces empiezan a decir, pero es que esto va a implicar cambios en la dinámica de mi familia, cambios en la dinámica de mi trabajo, cambios en mi presupuesto personal, va a implicar que a lo mejor tenga que renunciar a ciertos amigos y empieza a existir ese temor
que al mismo tiempo va acompañado de estos dos elementos, como los hemos mencionado, Miguel, hasta ahora. Uno tiene que ver el miedo, otro que tiene que ver con los conceptos falsos y la falta de humildad. Así que pedir a Dios y conectarse con Dios es algo necesario en cada uno de estos momentos en el aprendizaje, ¿no? Y el autor le pone tanta importancia a este concepto que lanza una pregunta en la lección donde dice, bueno, ganar almas es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas, pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio? Esta parte, ojo con esto, porque es una línea muy fina en el sentir de que estoy siendo usado por Dios y el sentir de que la acción está siendo hecha gracias a mis habilidades o a lo que yo puedo hacer o porque es gracias a mí. Y quiero preguntarte, tú eres pastor de experiencia y alguien que ha alcanzado sus blancos toda tu ministerio. Sin embargo, siendo alumno y cualquier compañero no me puede dejar mentir, no es algo que te escuchamos decir en clases a cada rato ni decir esto. ¿Cómo pudiste tú encontrar ese punto de balance donde, bueno, te dabas cuenta de que era algo de Dios, pero también tenías que dar de tu esfuerzo para llegar que esto? Entonces, ¿cómo podía ser que no se sintiera es gracias a mí, sino gracias a Dios, para que se pudiera complementar? Y, caray, el elemento humano siempre está ahí y no sé si en lo personal sea un modelo o ejemplo en eso. Hay una parte del jueves, hay una frase que a mí me gustó mucho y la quiero compartir aquí, Miguel. Está justo en en el primer párrafo, hacia a la mitad del párrafo primero. Dice ahí, nuestro papel no es más que ser canales de Dios. Él es el único que puede convencer y convertir el corazón. Y a veces esta analogía que utiliza con ser un canal de Dios, déjame ponerlo de esta forma, Miguel. La tubería en el agua. Ujú. Cuando tú estás en tu casa y vas a abrir la llave para lavar los platos, no estás pensando en todo el sistema que hay de tubería que va pasando por ahí y sigue y agarra desde el agua potable que se conecta con la de la ciudad o con la del pozo o de donde venga. No abrimos nosotros, a menos que seamos plomeros, un plomero sí pensaría en esto, pero alguien que no es plomero, no nos ponemos a abrir las paredes para ver qué diseño tiene estos canales que son los que hace que el agua llegue. Hoy en la mañana cuando te metiste a bañar, ¿no pensaste en todo lo que tuvieron que colocar y cómo están las tuberías y de qué material y cuántos metros y de cuántas pulgadas? Únicamente abres la llave y piensas en el agua si está frío o caliente. No estás pensando en el canal que hace que llegue el agua. Y creo, Miguel, que en la medida en que nosotros reconozcamos que somos meramente eso, canales, es decir, una tubería escondida detrás de las paredes, que no debiera notarse y que únicamente es la que permite que el agua llegue. Nosotros, la tubería no es la que genera el agua. La tubería no es la que transporta el agua en el sentido de sale corriendo y va a ir bien y la trae. Es únicamente abro y entonces es el agua que Dios provee y es el agua que la persona toma y cuando la está tomando y se va, simplemente dice, qué sabrosa el agua, me refrescó. No está pensando en, qué bueno y qué excelente tubería tengo. Regularmente no pensamos en esa forma. Y creo Miguel, que es importante que el misionero, que aquel que comparte sepa que es única y exclusivamente un canal, no es quien produce el cambio, no es quien produce. Es por eso que cuando alguna persona no acepta a Cristo, no está rechazando la tubería, está rechazando el agua y prefiere quedarse con sed y prefiere no transformar su vida, pero no es por culpa de la tubería, sino es una decisión que a final de cuentas la persona toma y a lo mejor prefirió quedarse con otra cosa, ¿no? Muy buena analogía que pones, porque un momento pensando en esto de la tubería, al momento de aceptar ser ese canal,
niegas cualquier tipo de halago o palabra de elogio que llegue. ¿Por qué? Porque como mencionas, la persona nunca se da cuenta de la tubería cuando el agua está llegando como tiene que llegar, pero sí se da cuenta cuando no está llegando como tiene que llegar, y ahí sí piensan en que la Sí. tubería está fallando y se tiene que arreglar. Entonces, muchas veces las personas no van a notar las cosas buenas que se hagan, pero las malas sí. Y ahí es cuando tenemos que Sí. recordar, es un despertar para entonces regresar y decir, tengo que volver a ser no yo, sino Dios el que se vea y el que sea. Muchas gracias por esa respuesta y analogía. Y si la quieren utilizar ahí, pues son más que bienvenidos para usarlo para el día de la elección que compartan. Sí, esta última parte que mencionas, sí, Miguel, cuando el agua empieza a salir por lugares donde no debe salir, entonces que llamamos al plomero para que arregle el asunto. ¿Por qué? Porque está saliendo un agua por donde no corresponde y hay ocasiones en que no hay una congruencia entre el canal y el producto. Es decir, Ujú. nuestra vida no está transmitiendo el mensaje como tiene que transmitirla. O lo segundo, si de repente en lugar de salir un agua cristalina empieza a salir un agua sucia, la gente dice, a ver, espérate, ¿qué pasa? Y entonces cuando se ponen a querer revisar. Y el canal, Miguel, no puede salir de nosotros, por algo la palabra dice, no puede venir de una misma fuente un agua dulce y un agua salada. Y esto es importante que nosotros mantengamos en perspectiva con la ayuda de Dios. Y con eso en mente podemos ver el punto número 3 que lo pusimos titulado incomodidades. ¿Por qué? Porque viene con dos puntos en mente. La inconveniencia y confrontaciones incómodas. Porque las dos van tomadas de la mano de cierta manera. Porque, y quiero compartirte esto. Al momento de venir para acá, nos dijo el director con el que nos contrató, dijo, ¿qué es lo que los hizo querer venir? Y le explicamos las razones y dijo, déjeme les digo que estábamos orando por esto porque hemos tratado de hablar con varias personas, pero las razones siempre era de que está muy lejos. O es que no, mi familia no está allá. O es que ponían una cosa tras otra de decir que no era lo más cómodo para ellos poder venir a este lado. Y están en su derecho. Pero muchas veces es la primero que viene y lo menciono por lo siguiente, porque muchas veces esa no es tanto la verdadera razón, sino las cosas que salen. Es la pared que esconde todas las cosas de atrás. Como esa alfombra que en la que metes toda la basura por debajo y lo que ves es la alfombra de arriba, es eso que tapa. Estas en sentido de que, bueno, es que no voy a estar cómodo. Verdaderamente lo que está tratando de decir es de que mi prioridad no es eso, mi prioridad son otras cosas. Y lo que está tratando de decir es de que, bueno, capaz si el compartir la misión que Dios me ha puesto no es la primera cosa en mi vida y yo prefiero tener estas otras cosas. Y yo sé que estamos hablando de Jonás, pero la historia de Elías de Elías cuando llama a Eliseo, porque Eliseo finalmente estaba teniendo toda la granja que estaba trabajando, ¿verdad? Por así decirlo. Ya había lluvia de nuevo, era de su padre ese plantío, y pronto iba a ser de él. Por ende, o sea, iba a estar financieramente bien, no le iba a faltar nada, pero al momento de que lo llama el profeta, él ahora tiene que dejar la comodidad y seguir a alguien que él sabía que había sido buscado para que lo mataran, que había estado peleando con gente durante años, que había estado escondiéndose tiempo tras tiempo. Él sabía que no estaba yendo una vida cómoda. Él no pensaba en el ser el profeta que más milagros hizo después de Jesús. Él no estaba pensando siendo el profeta que iba a ser adorado y alabado por los demás. Él estaba, el ejemplo que él tenía de profeta de quien lo llamó era uno de una vida sufrida. Y aún así dejó la comodidad para tener la incomodidad. Y este es un llamado también para nosotros para decir, estas cosas que vienen en el frente, veamos verdaderamente si son excusas, no hay excusa válida, la verdad, pero digámosle ese nombre, excusas que verdaderamente son válidas o son simplemente parches para cosas que están escondiendo detrás la vida que quiero tener verdaderamente.
Claro, para aquellos que están viendo este canal por primera vez, Miguel se está refiriendo al lugar donde se encuentra. Él está trabajando en Hong Kong. Alguien me preguntó esta semana, justamente, yo no me había puesto a pensar en eso, Miguel. Alguien me preguntó específicamente, Pastor, su hijo, ¿a cuántos kilómetros está de usted? Y dije, no sé cuántos kilómetros, sé las horas de vuelo, pero no los kilómetros. Y fue que me puse a buscar y estamos hablando que tú y yo nos encontramos a una distancia de más de 13.500 kilómetros de distancia. Y cuando tomaste junto con tu esposa de aceptar esta invitación para ir al campo misionero, estabas tomando la decisión de irte y allá no están los papás de tu esposa, allá no tienen familia. Es decir, en cuestión comodidad, ustedes estaban dejando todas sus pertenencias en un par de maletas que les permite el avión tomar solamente a cada uno e irse a esta otra parte del mundo. Una pregunta que regularmente llega a hacerse cuando te vas a otra parte del mundo también. Oye, yo no aguantaría comer otras cosas. ¿Cómo le hacen? ¿Qué comen? Esa es una pregunta muy, muy común. ¿Qué comen en esos lugares? Y es que, Miguel, no sé tu experiencia, a mí me pasó lo siguiente. El sentido del gusto es modificado en el sentido de que no estás pensando en lo cómodo o incómodo de la comida, comienzas a disfrutar también las otras comidas de ese lugar. Y te digo esto porque hace un par de meses, cuando tu hermano estaba por aceptar la invitación para estar en un lugar cerca donde tú estás, que es en Macao, Macao. eh, nosotros te preguntamos, oye Miguel, ¿qué te mandamos de alguna comida o alguna cosa? Y nos llamó la atención la respuesta a tu mamá y a mí, porque dijiste, no me manden nada, aquí tengo todo lo que me gusta de comida, ¿no? Y es que la incomodidad muchas veces la pensamos de la circunstancia en la que estamos actualmente y queremos desde nuestra circunstancia evaluar lo que viene, cuando en realidad Dios, cuando es el que te llama, va a proveer todo este tipo de cosas necesarias para que tú puedas tener lo que se requiere para el cumplimiento de la misión. Y la razón por la que lo menciono, lo digo de mí porque es este que conozco más cercano, pero te puedo contar también de compañeros que están en Egipto, compañeros que fueron a Guam, compañeros que estuvieron en Rusia, o sea, con personas que también como pareja fueron a tener su experiencia de tener y empezar su familia con su primer bebé en un país donde estás en un hospital donde no hablan en tu idioma, donde tienen todo esto diferente, donde los papás no pueden llegar por X o Y, porque es muy lejos o muy caro, y deciden dejarlo todo. Y lo menciono porque el llamado pensamos que no hay para todos, pero el llamado está, porque estos lugares que se mencionaron están buscando personas que estén dispuestas. Pero esa es la cosa, que cuando nos ha tocado hacer llamadas y preguntar, oye, está tal lugar, ¿te gustaría venir? Dicen, no sé, es que estoy bien acá, o mira, está esta oportunidad. Es que, y están en su derecho nuevamente, pero es el observarnos y ver, y no porque uno lo haya decidido hacer significa que se tiene que hacer todo el mundo, no. Es un llamado no fácil, pero que cuando llegas tú te das cuenta de que agradeces al Señor de que estás donde estás y tienes sus lugares bonitos también, porque erróneamente también hemos pensado que el ser misionero es vivir en una cueva metido en medio de una selva o estando así. Hoy en día ser misionero es distinto, porque estás lidiando en un mundo donde sí tienes eso, pero también tienes muchísimas personas que necesitan escuchar de Jesús, que tienen una vida muy sin necesidad de estar en una cueva, ni en una selva, ni en un desierto, pero pensamos que no necesitan escuchar, y hay muchas personas que por primera vez están escuchando de Jesús. Muchas de las personas con las que tratamos, la manera en que tú tienes que les cuentas de Jesús es muy importante porque es la primera vez que están escuchando. En su vida han escuchado la historia de David, de Salomón, de Sansón. Entonces, cada vez que se las cuentas, tú ves los ojos de esos niños que vienen de casas hinduistas, budistas, musulmanes o simplemente sin ninguna religión, y se abren cuando escuchan las historias de la N. G. de White. Están como, ¿y eso era de verdad?
¿verdaderamente ella tenía tantas visiones? Ella, ¿verdad? Y cuando les muestra los escritos y ven cómo es que escrito tras escrito tras escrito en la página de escritos de N.G. White, para ellos es algo que no pueden comprender y eso no tiene precio, el poder compartirles a otros. Cuando pones tus incomodidades a un lado, porque el Señor se va a encargar de que tú estés bien para poder compartirlo, porque necesita que otros sepan. Y eso es precisamente, Miguel, lo que aparece en la lección de escuela sabática como desafío avanzado. En la parte del jueves señala, elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pide a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos, es decir, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Pues Con esto en Miguel, Dios nos mente, ayude a orar por esto y seleccionar estas dos ujú, ciudades, poniéndolo en las manos de Dios. El Señor puede obrar grandes cosas y a través de lo que hemos dialogado y poniendo nuestras vidas en las manos de Dios, poder ser utilizados como canales para honra y gloria de su nombre. gracias por estar con nosotros otra semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.